1 Timoteo 1:12, con un fuerte amén, por favor. Amén. Ok. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y al amor que es en Cristo Jesús. También la vamos a leer en la NBI, que es un lenguaje más actual y que nos ayuda a comprender también la palabra, que dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién nos fortalece? Cristo. Pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Oramos. Padre celestial y buen Dios, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos en este templo, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, para buscar aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos instruyas, nos hables a nuestros corazones, abras nuestras mentes para poder comprender tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz. Y te pedimos que nos ayudes a transformarnos para llevarnos de gloria en gloria cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando preparaba este mensaje, primero pues quiero contarles, el nombre del mensaje es: deja atrás el pasado y vive el presente. Entonces, cuando yo preparaba, vino a mi mente una historia que me contó un joven ya hace muchos años en la compañía donde yo trabajaba, cuando esa compañía estaba celebrando 15 años de existencia. Se nos ocurrió hacer una actividad para los empleados donde pues la empresa quería agradecernos por el tiempo que llevábamos trabajando allí. Había personas de 15 años, 14, y se comenzaron a hacer celebraciones de los de 15 años para atrás hasta llegar a los que ya tenían un año laborando, porque igualmente eran importantes. Y entre las dinámicas que había, recuerdo que hicimos una dinámica que era que contara qué es lo que había sido más impactante en su ingreso o en su estadía con la compañía, para que estuviera allí ya por 1, 2, 3, 5, 10, 15 años trabajando en la misma empresa. ¿Qué le había hecho quedarse, verdad? Porque muchas veces mucha gente llega a un trabajo un día y lo deja, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, y lo abandona, busca otro, y nos andamos cambiando de trabajo en trabajo. Pero en este momento, como era de agradecer, queríamos transmitirle a los demás qué había impactado en su vida. Y recuerdo de toda la historia, solo recuerdo una, que un joven dijo: a mí lo que más me impactó cuando vine a la empresa es que alguien confió en mí. Recuerdo yo que el día que ya me entrenaron, era una empresa de comida, entonces el entrenamiento que le estaban dando a él el primer día era que tenía que agarrar una azafate, una charola llena de vasos con agua, pues por si botaba la bebida no era tan preocupante. Entonces tenía que llevar la charola con los vasos, llegar a la mesa, tomar un vaso y ponerlos en la mesa. Después recoger los vasos y hacer ese ejercicio una y otra vez hasta que aprendiera a tener agilidad y control en las manos y no se le cayera las bebidas. Cuando era el turno, el joven dijo: no puedo. Y el gerente del restaurante le dice: ¿por qué no puedes? Yo sé que tú puedes y por eso te vamos a enseñar para que puedas. No puedo hacerlo. No, yo sé que no puedes, te vamos a enseñar. Es que se me van a caer.
Pues si se te cae no importa, limpiamos y volvés a hacerlo hasta que aprendas a hacerlo. En efecto, cuando dice que llevó la charola, se le cayó el agua y dijo, ya ves, no puedo, mejor ya me voy. Y el gerente le dijo, no hombre, no pasa nada. El mismo gerente secó y le dio ánimo para que siguiera haciéndolo. Después de eso se convirtió en un gran mesero y llevaba los vasos por todos lados. Pero ¿por qué decía, el gerente no se quedó con el no puedo? Y le dijo, ¿qué te hace decir no puedo? Es que mis manos son como de trapo. ¿Y quién te ha dicho eso, que tus manos son de trapo? Mi mamá desde pequeño me decía, inútil, botaste tal cosa, tus manos tan aguadas, manos de trapo. Y le quedó grabado en su mente que tenía manos de trapo y todo se le caía. ¿Por qué hago esta historia simpática del joven de manos de trapo? Porque a veces el pasado nos acompaña toda la vida. Tenemos historias en nuestras mentes, algunas maravillosas, algunas tristes, algunas frustrantes como las manos de trapo. Pero todos tenemos un pasado que nos acompaña. Si yo comenzara a preguntar, ¿hay algo del pasado que a usted le acompaña? Diríamos que sí. Yo le tengo miedo, pavor a los perros ajenos, ni a los míos les tengo cierto recelo, porque fui mordido de un perro y me pusieron vacunas antirrábicas alrededor del ombligo, entonces les tengo miedo. Ahí hay un pasado que me atrapa. Y así pudiéramos contar muchas historias de pasado de abusos, maltrato, indiferencia, abandono, etcétera. Así como este joven si me ayudan un poquito con el sonido, por favor, a bajarle el micrófono, gracias. Que nos atrapa ese pasado. Pero tanto como tenemos capacidad de recordar lo malo, también debemos tener capacidad de recordar lo bueno. Entonces, pero hay un detalle. ¿Este joven puede cambiar las palabras de su mamá? No. ¿Yo puedo cambiar la mordida del perro? No. ¿Y usted puede cambiar su pasado? Lamentablemente, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado y verlo de cara al frente. Y de eso queremos hablar esta mañana. De 3 consejos o actitudes que debemos tomar ante el pasado. Primer consejo es no anclarnos en el pasado, porque el pasado detiene el progreso. Si yo hubiese querido ser veterinario, por estar anclado en el pasado, no lo puedo llegar a hacer. Este joven, por anclarse en el pasado, no podía ser un buen mesero. Entonces, no nos anclemos en el pasado, porque nos distrae o nos debilita en los esfuerzos que tenemos que hacer de cara al futuro. El pueblo de Israel fue alguien que se quejó, se ancló en el pasado y le dijo, cuando iban en el desierto caminando, le dijeron a Moisés y a Aarón que hubieran preferido morir en Egipto antes de morir en el desierto. Preferimos morir como esclavos antes de morir en el desierto de hambre. ¿Qué están allí? Añorando el pasado, deteniéndose en el pasado. Muchas veces nuestro corazón queda atrapado en el pasado con dolor, con sufrimiento, con remordimiento, pero también a veces queda atrapado con añoranza que cualquier tiempo pasado fue mejor. En mi país, y muchos lo saben, en Santa Ana se conoce como este departamento como Santa Ana, Huachapán, donde se llegaron a colocar muchas personas con dinero, cafetaleros, personas de grandes fincas, y se dice la costumbre, el chiste de que muchos santanecos son de la familia Tubo, porque se quedan anclados en el pasado.
mi abuelo tuvo dinero, mi bisabuelo era el dueño de este pueblo. Entonces era todo tuvo. No tengo ahorita, pero tuve, ¿verdad? Entonces esa añoranza de que el pasado fue mejor a veces nos atrapa. Pero la Biblia nos enseña de esas añoranzas. Lo que sucedió, una añoranza, que lo que sucedió con la esposa de Lot. Ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, donde el ángel le dijo que saliera, huye de la ciudad, vete a las montañas, no te detengas y no mires atrás. Pero ¿qué hizo la mujer, la esposa de Lot? Añorando las comodidades, su casa, sus amistades, sus plantitas, etcétera, volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. No quiso ir hacia el futuro, sino que regresó al pasado. Si bien la esposa de Lot fue sacada de Sodoma, quizás Sodoma no fue sacado de su corazón y de su mente. Otra forma de ver el pasado es lo que sucedió con Pablo. Ustedes saben quién era Pablo antes de convertirse en el apóstol Pablo. Era un perseguidor de la iglesia. Él aprobó y peleó por la muerte de Esteban, y no solo la muerte de Esteban, sino que muchos cristianos los perseguía. Y cuando fue, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Hacia dónde iba? Iba con carta para poder matar a los cristianos. Esa era la historia pasada de Pablo. Perseguía a los cristianos, era un fariseo religioso, y de esa religiosidad le perseguía a los cristianos sin misericordia. Pero ¿qué vemos en primera de Timoteo? Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia. Entonces Pablo no se gloriaba del pasado, ni se quedó atado en el pasado, sino que lo menciona para poder ir hacia adelante. Y Pablo dice en Filipenses 3:13, 14, en la segunda parte: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está presente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. La exhortación es a que no nos quedemos en nuestro pasado. No es que yo antes fui, antes hice, antes pensaba, antes creía. Y otras personas dicen: no, es que yo fui cristiano, yo hasta fui bautizado. No, si yo conozco la Biblia, yo iba a la iglesia, yo era servidor. Pero dice: yo era, mas no soy. Entonces ese pasado glorioso que fuimos cristianos algunas personas y nos alejamos o se alejaron de Dios, no debemos vivir en él. La invitación es que si hay alguien que se ha alejado de Dios, o está como la esposa de Lot, salió de Sodoma, pero el corazón se quedó en Sodoma, tenemos que salir de nuestro pasado y volvernos a Cristo Jesús, acercarnos a Dios, porque el perdón de Dios incluye que perdona el pecado, no nos pone ninguna condición, no le dijo: vuélvete a mí y tienes que hacer A, B, C, D, etcétera. Solamente nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay ninguna condición. Y no nos recuerda nuestro pasado, no nos reprocha nuestro pasado, no nos dice: tenés que cambiar, sino que simplemente nos da la oportunidad de una nueva vida. Así que, hermanos, el primer consejo es: no nos quedemos fijados en el pasado. Segundo consejo: recordemos el pasado para fortalecer nuestra fe. Quisiera en el Salmo 78, anótenlo por ahí, no lo vamos a leer todo, es extenso y no es el propósito de este mensaje, pero léalo en casa. El Salmo 78 nos recuerda la necesidad de contarle
a nuestras generaciones las obras poderosas que Dios ha hecho con su pueblo. Ahí cuando narra el salmista acerca de la importancia de contarle a nuestras generaciones, es ver que Dios, así como libertó al pueblo de Israel, así como salvó a Noé del arca y los animales, así como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, así nos puede sacar a nosotros. Y tenemos que recordarle a nuestros hijos lo poderosa que es la palabra. Pero una palabra que no se quede fijada en el pasado, porque a veces decimos, no, Dios es bueno, mira cómo libertó al pueblo de Israel, pero yo sigo en esclavitud, porque no me he alejado del pasado. Sino que tenemos que decir, mira, Dios es bueno, y así como libertó al pueblo de Israel, me va a dar la libertad que yo estoy buscando, esa santidad o esa búsqueda de Dios. Así como a una persona o a mí me sacó del alcohol, a usted también le puede sacar de cualquier situación que le esté atormentando. Así como Dios cambió el corazón del faraón, que después de endurecerlo y no permitir que se fuera el pueblo de Israel, lo dejó ir. Asimismo puede dejar ir cosas en su pasado, en mi pasado, que nos están afectando. Entonces vamos a la Biblia, vamos al Antiguo Testamento a leer que esas obras maravillosas que Dios hizo en el pasado es el mismo Dios que las puede hacer ahora en su vida. Tengamos la fe que lo que usted le está pidiendo en oración, Dios lo hará. La diferencia es que no lo va a hacer en el momento que usted o yo queremos, porque Dios no es un microwave, que en 30 segundos, un minuto está listo ya la comida, sino que eso es un proceso que nos va a enseñar, pero tenemos que ir a la palabra, conocer la palabra, leerla, meditarla y atesorarla en nuestros corazones, que Dios nos puede transformar, nos puede libertar. Pero también hay otra perspectiva de ver el pasado. Identificar los errores de los antepasados y evitarlos en el presente. Un ejemplo es Sansón. Sansón cometió errores y no tenemos que quedarnos en el error, sino que ver cómo cuando hay desobediencia hay consecuencias, porque todo es causa y efecto. Si usted siembra una semilla de limón, que va a cosechar limones. Si siembra una semilla de aguacates, que va a cosechar aguacates. Si una persona siembra desobediencia, va a cosechar problemas. Entonces, al identificar eso, el pasado, podemos decir, ok, por este camino voy a ir. Nosotros tenemos la ventaja, muchos, que nuestros hijos ya han nacido en el cristianismo, pero eso no les exime de que pueden tener problemas en su juventud, en su adolescencia, y tenemos que recordarles el pasado para ayudarles a que ellos no vayan a caer en el mismo pasado que nosotros caímos. Porque a veces, al no contar, que nos da pena un poco, sí, nos da pena, pero no lo tenemos que contar con orgullo, sino que contarlo para que nuestros hijos eviten esos pasados dolorosos que quizás nosotros tuvimos. Y otra perspectiva de ver el pasado es confirmar nuestra fe y transmitirla a las nuevas y futuras generaciones. No sé si esto lo he comentado antes, pero recuerdo yo una historia, la cuento por el tema de contar historias pasadas. Mi hija no se recuerda, tenía, no sé qué edad tenía, estaba pequeñita, pero ya ella había aprendido Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos razones por qué los niños deben aprenderse ese versículo. Primero, porque es corto. Y segundo, lo más importante, porque es fe. Entonces ella ya lo podía. Yo estaba una tarde de fin de semana
arrancando un tronco que había en el patio de la casa. Comencé a hacer un hoyo alrededor, abrir, de un arbolito que no era tan grande. Si no, no lo hubiera hecho yo. Abrir y todo sudado, la camisa mojada, iba de darle, ya no puedo. Y cuando llega mi hija y me dice, papi, no podés. En mi mente le digo, hija, lo pensé, hija, no es que no pueda, sino que es un proceso, hay que seguir abriendo hasta que llegue al final de la raíz y la pueda sacar. Lógica, ¿verdad? De un adulto. Entonces después me lo quedé pensando para decirle qué respuesta le doy, para no desanimarla, que su papá no podía quitar una raíz de la tierra. Entonces ella me dice, en lo que yo meditaba, papi, decí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al siguiente piochazo, ¿verdad? Boom, se viene la raíz con la piocha. Ya ves, papi, me dice. Eso es un tema de fe que mi hija, no sé si lo razonó, no lo razonó, no sé si es, pero no sé qué proceso mental hubo en su mente en ese momento, pero para la gloria de Dios, ella aprendió fe en ese momento. Ella no se recuerda, se lo he contado varias veces para que lo recuerde. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, fe. ¿Cuál milagro ha sucedido en su vida? Lo conocen sus hijos, los conocen sus nietos. Tenemos que comentarlo para transmitirlo, ¿verdad? Pablo describe lo valioso de recordar el pasado para fortalecer nuestra fe. Lo dice en 2 Timoteo 1:5. Le dice a Timoteo que siente gozo al recordar la sensibilidad espiritual de Timoteo. Y le dice que tú lo aprendiste de tu abuela Loida. También tu mamá Eunice te lo ha enseñado. Y ahora tú también tienes esa fe. Le dice, va al pasado para decirle de dónde viene. Dígale a sus hijos, dígase usted mismo, no, mire, yo no tengo hijos. Pues jovencito, dítelo a ti mismo. Mi abuela, mi mamá, alguien en la iglesia, en la familia, me habló de Cristo y hoy estoy acá. Tuve esta situación, este momento difícil y Dios me respondió. Y cuando se recuerda uno las cosas que Dios ha hecho, yo recuerdo con mucha alegría el tema de que me sacó del alcohol. Un jovencito, qué bueno que no está mi hijo ahorita, de 14 años, se emborrachaba. A los 14 años, no sé si mis papás supieron o no, me imagino que sí. Pero no lo cuento con orgullo, sino que lo cuento con agradecimiento. Que Dios me pudo sacar. Y contárselo para que no caigan en los mismos problemas, ¿verdad? Timoteo escuchó esas obras poderosas de sus y salvadoras de Dios, de sus familiares, y pudo tener la oportunidad de amar a Dios, amar su palabra, de desarrollarse en fe, de aprender y luego ponerse al servicio de Dios. Entonces, ese tema de poder buscar el pasado para fortalecer nuestra fe. Lo vemos también, Moisés dio un gran consejo en Deuteronomios 11:19, que le dice que les enseñen esas cosas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Háblales cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces aprovechemos todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, de contarle a nuestras futuras generaciones lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Bueno, hermano, otra vez solo está hablando para los papás. Joven soltero, casado sin hijos, también se las podemos contar a nuestros compañeros de trabajo. También se las podemos contar a nuestros amigos. También les podemos hablar a nuestro jefe, a nuestros clientes, a nuestros subalternos o a cualquier persona de las maravillas de Dios.
Sin embargo, no nos tenemos que quedar solo en glorias pasadas, diciendo, no, Dios me rescató, me convertí al cristianismo hace X cantidad de años, pero todavía no he superado este problemita. Todavía es que Dios me curó hace un montón de años, pero hoy tengo una migraña que no se me quita. Entonces quedamos con que las obras de Dios fueron en el pasado, pero no están siendo en el presente. Y son tan vigentes hoy como lo fueron en el pasado. Así que fortalezcámonos a través del pasado, y nuestra oración debe ser que Dios se manifieste en nuestras vidas. Que eso que hizo en el pasado también lo pueda hacer actualmente. Que nos saque de nuestro Egipto, que nos liberte de aquellas cosas que nos atormentan o aquellas cosas que nos atan. Porque a veces consciente o inconscientemente recurrimos al mismo problema. Yo no quiero eso, pero eso hago. Entonces hay algo que nos está llevando otra vez hacia el pasado. A lo mejor es porque no lo hemos entregado en las manos de Dios. Entonces, siguiendo con nuestra oración, pedirle que nos cambie y que nos lleve de gloria en gloria, así como va de la noche a la madrugada, que cada día es más claro. Nuestra relación de Dios con Dios así debe ser cada día más clara. Y el tercer consejo de esta mañana, que el Dios del pasado está en el presente. Hebreos 13:8 nos habla de una verdad incuestionable. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo, no cambia, es inmutable. Para Jesús y para Dios no existe el tiempo, es atemporal. Está Jesús en el presente. Este versículo nos deja claro que Cristo es permanente. Aunque usted y yo cambiemos, aunque usted y yo a veces podamos tener un poquito de alejamiento con Dios, Dios no cambia. Aunque nosotros le fallemos en nuestra humanidad, Dios no cambia. Sus promesas se mantienen vigentes para usted y para mí. Creamos que esa permanencia de Dios está todo el tiempo. Su poder y su soberanía es para siempre. Jesús venció el mal. Jesús venció la tentación. Jesús venció la codicia cuando Satanás le dice, mira todo lo que yo te voy a dar. Porque tuvo que haber algo que si lo puso a ver es porque lo estaba tentando el diablo. Entonces, así como Jesús tuvo ese poder, esa autoridad, esa soberanía, también nos la puede dar a nosotros. Por cualquier situación que estemos pasando, cualquier preocupación, cualquier angustia, o a lo mejor tengamos una vida bastante holgada, donde no tengamos un problema presente, donde no tengamos ninguna enfermedad que nos agobie. Pero recordemos que eso es por la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, de mantenernos con salud, mantenernos con provisión, mantenernos en familia. No es porque nosotros seamos buenos o porque lo merezcamos, simplemente es por la misericordia de Dios que ha tenido en nuestras vidas. Jesucristo es el mismo de ayer, pasado. Jesús murió por nuestros pecados, pero murió hace 2000 años. ¿Tiene validez hoy en día? Por supuesto que tiene validez. La buena noticia, que murió una sola vez. Antes de la muerte de Jesús, las personas tenían que hacer sacrificios, tener que llevar holocaustos y matar corderos y ovejas, palomillas, cada vez para expiar sus pecados.
es decir, para buscar el perdón a través del sacrificio, que era un símbolo que se sacrificaba, que había sangre para redención de pecados. Pero cuando vino Jesús y murió por usted y por mí, murió una sola vez. No más sacrificios de corderos, no más sacrificios de palomillas, sino que fue un solo sacrificio. Y es tan vigente al día de hoy. Si usted no ha conocido a Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarnos nuestros pecados y acercarnos a Cristo. Esa muerte fue para siempre. Es más que suficiente. Y lo interesante que nos enseña sobre su soberanía. Jesús no cambia. Y Dios sabía que cuando mandaba a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí a la cruz, muchos se iban a acercar a Él, pero otros iban a resistirse, otros lo iban a rechazar, pero aún así lo hizo por amor y sacrificó a su Hijo para que cuando haya alguien que aún no le conoce, esa sangre sea vigente al día de hoy. Luego también en el versículo, la tercera parte, y hoy y por los siglos, ¿verdad? Bueno, antes de llegar al futuro, me falta algo del presente. Jesús, ¿dónde está hoy en día? Dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué está sentado? Para abogar por nosotros. Para tener, cuando nosotros fallamos, nos dice, mira, Padre, sí, Gustavo otra vez te falló, yo lo sé, lo he visto, pero perdónalo, tengámosle misericordia, y nos da una nueva oportunidad. Si nosotros le fallamos, pues no quedemos en eso del pensamiento, ay, le fallé, no merezco ser cristiano, ¿cómo es posible que voy a la iglesia y otra vez estoy cayendo en la misma tentación, en el mismo pasado, en la misma recurrencia? O a veces nuestros familiares nos reprochan, ok, dijiste que no lo ibas a hacer y ya lo estás haciendo otra vez. ¿Dónde está tu cambio? Y a veces nos cuestionan nuestra familia cuando usted es el primero que se acerca a Cristo y los demás no. Para ir a la iglesia y ser como vos, mejor no voy. Y la familia y los amigos nos lo reprochan. La gran ventaja es que Jesús no nos lo reprocha. Es nuestro abogado ante Dios y le dice, Padre, sí, perdonémoslo. Intercede, el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Entonces, cuando sentamos que estamos fallando, recordemos que Dios, así como perdonó en el pasado, perdona en el presente y nos va a perdonar. Dios sabe lo que usted y yo vamos a hacer mañana y ya nos perdonó aún por lo que va a suceder. Así que eso no nos da carta de poder, entonces puedo seguir pecando si Dios me va a perdonar, sino que pedirle que nos cambie. Pero sabemos que si llegásemos a fallar, Dios nos perdonará, como lo dice 1 Juan 2:1. Y tercero, por los siglos. ¿Qué quiere decir por los siglos? Futuro. Después que nosotros nos muramos, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, Dios va a seguir siendo presente. Y su palabra va a seguir siendo vigente si es que Cristo no ha venido por su iglesia. Su obra de salvación incluye la segunda venida en gloria. Jesucristo vino la primera vez por el perdón de pecados, a cargar con nuestros pecados en la cruz. Pero la segunda venida de Cristo va a ser gloriosa. Ya no va a venir con esa carga para cargar con los pecados, sino para traer salvación a los que creemos y esperamos en Él. Que al final del día, dos razones por las que debemos ser cristianos, una un poco egoísta y la otra es con ese corazón de amor. La primera es para buscar nuestra salvación, para estar en la vida eterna con Cristo.
Y la segunda es para compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos no convertidos, para que también puedan gozarse en las bodas del Cordero con el Señor. Así que no sé qué problemas cargamos, o a lo mejor podamos tener mañana, en el futuro, cosas futuras. Debemos seguir creyendo que lo que nos venga en el futuro va a ser mejor de lo que tengamos actualmente. Y si nos vienen problemas en el futuro, pues mire, confiemos en Dios que nos va a sacar adelante de nuestros problemas futuros. Voy a ir concluyendo con esto. El mundo actualmente es un mundo que está en constante cambio. Actualmente a lo bueno se le llama malo. A las personas heterosexuales nos dicen que nosotros discriminamos, que no somos tolerantes. A lo bueno le llaman malo. A lo malo se le está llamando bueno. Diversidad, inclusión, apertura, ¿sí? Etcétera. Otras palabras. En este mundo cambiante, voy a dar un ejemplo. A veces uno viene a las elecciones, pues el otro año en este país, también en mi país, en muchos lados, buscando un mejor presidente, un mejor candidato, líderes que nos guíen. ¿Y qué sucede? Muchas veces los líderes nos fallan. Los líderes se equivocan, cambian de opinión, inician con una intención sana, pero en el proceso se desvían. Todo puede fallar. ¿Qué más de este mundo cambiante? La mercadotecnia hoy nos vende la idea de tolerar el pecado. Fíjese en una película, la que quiera, no de Disney, cualquier película que usted quiera ver de cualquier productora, va a haber una escena, por muy mínima o muy evidente, de homosexualidad, y nos lo hacen ver como que es algo normal. Y esa mercadotecnia que hay nos hace que a veces nos fijemos en los demás y dejemos de fijarnos en el Señor. A veces aún los amigos nos dicen: no te fijes en eso, hombre. Aunque las circunstancias de hoy no sean las mismas de ayer, aunque hoy todo parezca diferente, o aunque hoy todo parezca claro, o esté tan nublado como estos días anteriores, recordemos que ante todo problema que parezca sin solución, Cristo es la solución. Aunque no veamos la luz al final del túnel, veamos que caminamos sobre ese túnel, por ese proceso de prueba, tengamos la confianza que Dios, no la luz, Dios está al final del túnel y lo va a guiar y nos va a ayudar. Recordemos que a pesar de todo el pasado, el Señor sigue siendo presente. Nos ayudará, nos sustentará, nos sostendrá con la diestra de su mano. Estoy seguro que sí, que su hoy no será igual que su ayer, y su mañana no va a ser igual que su hoy. Pero sí de algo estoy seguro, que Dios es el mismo y sigue estando con usted y conmigo. Que no haya ninguna circunstancia o ninguna presión en nuestras vidas que nos aleje del amor de Dios. Así como Dios estuvo con Moisés, con Abraham, con Josué, con Víctor, con Pablo, con Teresa, con Delmi, con todos ustedes, con Gustavo, sigue estando.
Así como estuvo con ellos, está con hoy. Así como pudo libertar al pueblo de Israel, puede libertarnos de cualquier problema. Así como alimentó a 5,000 con 3 pececillos, unos cuantos panes, nos puede alimentar hoy. No nos preocupemos en el sustento, preocupémonos en el proveedor del sustento. Así que el mismo que nos dio salvación y nos sostuvo, es el mismo que nos sostiene hoy y nos sostendrá.